Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador Asus de la serie M509. Eso corresponde a varios modelos como son el M509BA, M509DA, M509DJ y M509DL. Estos equipos pueden venir con procesadores AMD, que también los voy a nombrar. Puede ser el AMD A4-9125, puede ser el Ryzen 3 3200U, el Ryzen 5 3500U o el Ryzen 7 3700U, y yo creo que el Ryzen 5 y el Ryzen 7 podrían venir acompañados de unas gráficas de Nvidia GeForce MX 230. Por tanto, este video sirve para todos esos modelos, la compatibilidad que vamos a mirar. En este caso tenemos un equipo con el procesador AMD Ryzen 5 para que lo tengan en cuenta, pero ya saben que todo lo que vamos a mirar va para todos esos modelos que acabo de mencionar. Recuerden que este video está hecho por capítulos, por si de pronto quieren ir a la parte exacta que quieren mirar, para que de una vez vayan a la descripción del video. Entonces, bueno, sin más decir, vamos con este video. Bueno, ya tenemos el equipo aquí encendido. Como les comentaba, pues bueno, vamos a mirar el proceso de desarmado. Vamos a ver el cambio o la instalación de memoria RAM, la instalación de unidad de estado sólido en el puerto M.2 y el cambio del disco duro que ya tiene por una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Después vamos a mirar cómo cerrar el equipo. Después vamos a mirar unas pruebas en Windows y por último vamos a dar unas conclusiones de todo lo que se haga en este video. Entonces, bueno, para empezar con esos procesos, lo primero que yo les recomiendo es hacer un apagado completo del sistema operativo. Para eso tenemos que ir al menú inicio. Por aquí tengo el cursor, entonces si lo tienen ustedes por aquí en el medio, pues lo hacen ahí. Si no, pues yo lo tengo por acá. Le dan clic derecho, le dan aquí en apagar o cerrar sesión y aquí en apagar. Antes de darle un clic en apagar, vamos acá al teclado, tenemos presionada la tecla Shift y le damos clic en apagar. Entonces eso hará un apagado completo del sistema operativo. Esperemos un momento que se apague. Listo, ya se terminó de apagar. Entonces, bueno, ahora vamos a colocar el equipo ya en posición para el desarmado. Bueno, ya estamos aquí con el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión. Primero que todo les voy a indicar, por aquí tengo una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo para probarla en el puerto M.2. Y también por acá tengo otra unidad de estado sólido, pero esta es una tipo SATA, también tiene factor de forma 2280, también es de 2 TB, pero maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo para probarla en ese puerto y mirar si de pronto este equipo también es compatible con este tipo de tecnología, que es la unidad de estado sólido tipo SATA. Por acá tenemos una memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB para probarla en el único slot o ranura que tenemos disponible en este equipo. Y como ya les había comentado, este equipo tiene un disco duro, entonces lo vamos a retirar y lo vamos a cambiar por esta unidad de estado sólido tipo SATA, lógicamente de 2.5 pulgadas de 4 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 MB por segundo para probarla pues en ese puerto. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, bueno, vamos a retirarlos de aquí por ahora. Y por aquí también les voy a indicar una de las herramientas que vamos a utilizar, que es un destornillador tipo Phillips o destornillador de estrella en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3 para que la tengamos en cuenta. Y por aquí tenemos una herramienta plástica, la cual nos va a servir para que podamos palanquear pues las pastas para poder abrir el equipo, y si lo hacemos con este tipo de herramientas pues no le vamos a hacer daño al equipo. Antes de empezar el procedimiento siempre les comento unas palabras pues para que no vaya a haber
inconvenientes en el momento de realizar este procedimiento. Primero que todo, que el procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si hace algún daño, pues ya es culpa pues de la persona que lo realiza, que incluso pues si no tiene las herramientas o no lo sabe hacer, es mejor que busque a alguien que sí lo sepa hacer, que sí esté familiarizado con este equipo de procedimientos, pues para que no vayamos a cometer un error y pues más bien tengamos un buen servicio. También les recomiendo colocar una toalla por acá, una lona, algo para que el equipo en el momento que lo vamos moviendo pues no lo vamos a rayar en la parte de encima. También les recomiendo la pulsera antiestática para que cuando ya desarmemos el equipo no vayamos a cometer el error de quemar un componente. Yo siempre les recuerdo que tengo un piso antiestático con el cual yo puedo manipular la parte interna y no voy a quemar ningún componente. También les recomiendo tener la versión de BIOS actualizada a la última versión para que tengamos mayor compatibilidad con los dispositivos que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono de aquí, es que estoy acelerando el video. Siempre lo coloco cuando estoy haciendo procesos repetitivos, por ejemplo el retirar los tornillos. Entonces bueno, listo, ahora sí ya vamos con el desarmado. Entonces vamos a utilizar el destornillador y también les comento que en este caso sí tenemos que tener en cuenta el largo de los tornillos para que no vayamos a cometer errores y no vamos a dañar la carcasa. Entonces les comento que estos 4 tornillos que estoy señalando son los tornillos más largos, los de acá son medianos y los 4 de abajo son los más cortos, para que en el momento del armado no vamos a colocar un largo en la parte que es más pequeña, porque podemos perforar la carcasa y nos va a salir por enfrente, digamos por aquí. Si lo hiciéramos saldría por el reposamanos, entonces mucho cuidado con esa parte. Entonces bueno, primero que todo vamos a retirar los tornillos más largos. Y aquí les indico los tornillos que son más largos para que los tengan en cuenta. Ahora vamos con los tornillos medianos, que son los que están a los lados. Y aquí les indico los tornillos medianos. Ahora vamos con los tornillos más pequeños, que son los que están acá abajo. Y aquí les indico los tornillos más pequeños. Ahora sí vamos con el desarmado del equipo. Entonces en esta ocasión es más fácil desarmarlo primero por la parte de las bisagras. Lo que debemos hacer es impulsar hacia arriba hasta que se abra la parte de aquí. Entonces hacemos de esta manera y miren que aquí esta parte ya se abrió. Lo giramos un poquito y con una mano levantamos aquí y con la otra hacemos aquí un poquito. Tenemos que tener cuidado de no dañar esa parte porque es frágil. Entonces pasamos por acá, miren, ahí ya se abrió un poquito más, ahí ya se abrió esta parte de acá. Entonces bueno, lo seguimos girando un poquito más y esto ya sigue abriendo. Seguimos por acá, seguimos así toda esta parte, por aquí también. Este equipo es muy fácil de desarmar. Y listo, esta es la última parte. Entonces ya colocamos el equipo así y lo levantamos de la parte de acá abajo y lo de arriba ya termina de salir. Entonces bueno, vamos a colocarlo el equipo ya en posición para continuar con el video. Bueno, entonces retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un recorrido pequeño por las partes que vamos a intervenir. Entonces primero que todo por acá tenemos el disco duro pues con su cable conectado aquí a la board. Por aquí tenemos la ranura para la memoria RAM y por acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido que ya la miramos. Entonces bueno, antes de empezar a hacer todos esos cambios que ya les comenté, lo primero que debemos hacer es en esta parte desconectar la batería. Entonces para desconectar la batería, primero que todo subimos este segurito de aquí para que ya no agarre la parte plástica blanca y después levantamos de esta parte y listo, ya ha quedado desconectada la batería. Ahora estamos en el espacio de 2.5 pulgadas donde tenemos ya aquí el disco duro.
Entonces primero que todo tenemos que retirarlo. Para eso primero por aquí está la conexión, debemos desconectar aquí. Entonces levantamos aquí y después hacemos la desconexión. En esta ocasión este flex aquí está pegado a la batería, por tanto tenemos que despegarlo. Listo, ahí ya queda despegado. Y ahora lo que debemos hacer es desde aquí levantamos y ya podemos retirar el disco duro. Bueno, ya tenemos aquí el disco duro por fuera. Primero que todo le vamos a quitar esta goma, este case, de esta manera. Vamos a colocar de esta manera así para nosotros poder colocar también de igual manera la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Ahora lo que viene es retirar esta parte de aquí. Entonces levantamos un poco. Esto es un poquito difícil de quitar este adhesivo. Y listo, está bien pegado. Listo. Y seguimos por acá arriba hasta retirarlo todo. Listo, ahora retiramos este otro también. Yo creo que lo podemos levantar desde por acá. Sí. Listo, se arrancó aquí esta parte. No importa, bueno, levantamos aquí un poquito. Este es que estaba como por acá abajo. Listo, ahora sí ya podemos palanquear un poquito aquí este conector. Pero también miren que está agarrado de aquí. Entonces vamos a jalarlo de por acá. Listo. Y ahora sí levantamos un poquito de acá. Levantamos un poquito de acá y listo, este conector ya sale. Y bueno, ya retiramos por acá el disco duro y por acá ya tenemos la unidad de estado sólido. Entonces recuerden, vamos a colocar esta conexión así. Estas gomitas de aquí tienen que entrar aquí en estos orificios. Entonces bueno, colocamos el uno, por acá abajo está el otro, así, por acá está el otro y por último, bueno, se salió acá. Listo, esto tiene que quedar de esta manera. Ahora sí vamos con el conector. Entonces ubicamos aquí la conexión y lo colocamos y esto tiene que quedar de esta manera. Y listo, ahora vamos con ya la instalación. Entonces colocamos un lado por acá y el otro a presión. Lo bajamos, esto tiene que quedar de esta manera. Volvemos a hacer la conexión. Aquí tenemos que levantar eso. Hemos levantado ahí. Listo, bajamos y listo, esto ya queda conectado e instalado ya en el espacio de 2.5 pulgadas. Bueno, ya estamos aquí en la ranura para la memoria RAM, entonces vamos a instalarla. Es muy fácil, simplemente la colocamos aquí. Miramos que esto entra aproximadamente unos 30 grados más o menos, entonces ya la introducimos y después la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ya queda instalada la memoria RAM. Ahora estamos en el puerto M.2. Primero que todo miramos que este es un puerto compatible con el factor de forma 2280. No es compatible con factores de forma más pequeños, a menos de que coloquemos una unidad de estado sólido más pequeña con un extensor. Ahí sí ya sí se podría instalar. También nos damos cuenta que no posee el tornillo para ajustar esa unidad de estado sólido, por tanto debemos conseguirlo por separado. Entonces bueno, listo, ahora sí vamos con la instalación de la unidad de estado sólido. Entonces simplemente la colocamos ahí en la conexión. Esto entra más o menos como a unos 30 grados y por acá ya traemos el tornillito, entonces la bajamos y colocamos por aquí y listo, ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Bueno, ahora voy a responder a una pregunta que siempre me saben hacer cuando hago este tipo de videos, y es que si podemos cambiar el procesador o agregar unas gráficas independientes o cambiarlas. Y les comento que no se puede. ¿Por qué? Por acá debajo está
el procesador, aquí está la disipación y ese procesador está integrado en la board, por tanto no lo podemos cambiar, ese procesador ya queda ahí. Y por acá están los espacios, por aquí está el espacio del chip de video y las memorias RAM de ese chip de video. En este caso están libres, no tiene nada, pero en el modelo que viene con el Ryzen 5 y Ryzen 7 podría venir aquí un chip de gráficos independientes con sus memorias RAM. Y también con eso les quiero decir de que no es posible asignar o agregar un chip de video independiente. Y tampoco podemos cambiarlo si lo tuviéramos aquí. Eso ya queda ahí como lo compramos. Entonces estas dos partes no se pueden cambiar ni agregar. Ahora por último vamos con la conexión de la batería. Simplemente tenemos que bajarla, ajustar de esta manera y después movemos el segurito de metal para acá. Y listo, ya ha quedado conectada la batería. Bueno, listo, ya hicimos todos los cambios que dijimos. Vamos a hacer un recorrido por las partes que ya ejecutamos para que las tengan en cuenta. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes de 2.5 pulgadas con el cable, ya lo conectamos por aquí a la board. Por acá tenemos ya la ranura de memoria RAM que ya está ocupada por esta memoria RAM de 32 GB. Y por acá arriba ya tenemos en el puerto M.2 la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 de 2 TB. Y por acá está el procesador y el espacio del chip de video, las dos memorias RAM de ese chip de video si lo tuviéramos disponible. Entonces bueno, listo, ya hicimos todos los cambios. Ahora sí vamos a cerrar el equipo. Entonces primero que todo colocamos aquí la tapa, la colocamos ahí y empezamos a empujar para que se ajusten todas las grapitas, todos los seguros de esta manera. Listo, yo creo que ahí ya quedó todo. De igual manera, si no queda bien ajustado con los tornillos, ya queda totalmente ajustados. Entonces, como ya les había comentado que los tornillos tienen sus tamaños distintos y hay que tener muy en cuenta esa parte, primero vamos a colocar los tornillos de la parte de abajo, que son los 4 y son los más pequeños. Entonces por aquí tenemos esos tornillos. Listo, ahora sí por aquí tenemos los dos tornillos que van a los lados. Ahora sí vamos con los tornillos más largos, que uno va aquí, el otro acá y el otro acá. Listo, ya colocamos todos sus tornillos, ya quedó bien ajustado. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el encendido y para mirar si nos reconoce todo lo que instalamos. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el encendido, pero antes les voy a decir unas cositas. Primero que todo, que el equipo, cuando yo le dé el botón de encendido, hay la posibilidad de que permanezca mucho tiempo la pantalla en negro, así como lo ven, porque él demora de pronto en reconocer los dispositivos que instalamos. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se vayan a asustar, de pronto si se demora un tiempo prolongado y no nos da imagen en la pantalla, entonces eso es normal. De todas maneras, yo les voy a colocar un cronómetro para que se den cuenta cuánto se demora aproximadamente en reconocer el hardware que instalamos en este equipo en este momento. Por otro lado, también les comento que en esa unidad de estado sólido que colocamos en el puerto M.2, previamente ya instalé un sistema operativo Windows 11 para que en el momento que lo encendamos, pues nos inicie de una vez el sistema operativo. Si quieren saber cómo instalar el sistema operativo Windows 10 o Windows 11, por aquí les dejo unas tarjetas para que lo vean. Y si necesitan el sistema operativo, ya sea Windows 10 o Windows 11, también por ahí en la descripción del video les voy a dejar los enlaces para que miren ese tipo de videos. Entonces bueno, le voy a dar el botón Power, listo, ahí ya le di. El LED de la derecha que indica que se enciende, ya se está encendido y está un poquito como parpadeando la pantalla. Por ahí ya estamos mirando el tiempo y miren, ya nos dio imagen. Ahí está el tiempo final de que se demoró en reconocer todo el hardware que instalamos. Y ahora sí, pues esperemos que inicie Windows 11. Listo, ya inició el sistema operativo. Aumentemos un poquito el brillo, bueno, para mirar mejor. Y recuerden que pues vamos a hacer captura de pantalla aquí en Windows para que miremos mejor desde acá, más detallado, todo lo que instalamos y cómo está funcionando.
Bueno, ya estamos haciendo aquí captura de pantalla en Windows. Vamos a mirar el almacenamiento. Primero que todo le damos acá en este equipo y por aquí nos indica la unidad de estado sólido que se encuentra en el puerto M.2. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB de 2.5 pulgadas. Ya está listo para guardar información. Vamos a mirarlo de otro punto de vista. Le damos clic derecho en el menú inicio y después administración de discos. Esperamos que nos cargue y por aquí también nos indica la unidad de estado sólido de 2 TB que está con el sistema operativo y por acá está la unidad de estado sólido de 4 TB pues para guardar información. Cerramos esto por aquí, le damos clic derecho por aquí y le damos en sistema para verificar lo de la memoria RAM. Por aquí ya nos dice que tenemos 36 GB de RAM integrada, 4 GB y 32 que le colocamos. Entonces bueno, cerramos aquí, pero nos vamos a ayudar de AIDA64, que es el programa de diagnóstico que nos va a ayudar para mirar cómo está trabajando todo lo que instalamos. Entonces primero que todo vamos con el almacenamiento. Por acá en ATA, aquí tenemos la unidad de estado sólido de 2 TB que es una NVMe. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB y es una SATA 3. Bueno, esa parte está ahí bien. Vamos a mirar la parte donde dice placa base, donde dice SPD y nos indica la memoria RAM que nosotros instalamos, que es una DDR4 3200 de 32 GB. Y por acá tenemos el chipset que nos indica cuáles son los tipos de memoria RAM compatibles. Entonces este equipo es compatible desde la DDR4 1333 hasta la DDR4 2400. Y como tenemos dos memorias RAM, la integrada que es de 4 GB y la que está en el slot que nosotros colocamos que es de 32 GB, entonces tenemos dos memorias, por tanto el modo activo es el Dual Channel. Bueno, vamos por acá en ese equipo de MI. Vamos por aquí en dispositivos de memoria, le damos aquí y aquí nos encontramos con la memoria RAM integrada que es de 4 GB, que es una DDR4 2400. Y por acá vamos a la memoria RAM de 32 GB que es una DDR4 3200, pero en este equipo está trabajando a 2400 porque él es compatible con ese tipo de memoria. Bueno, esa es la parte hasta aquí. Ahora sí voy a ensayar la unidad de estado sólido SATA en el puerto M.2 y ya les comento cómo nos va. Después de haber visto todo el resultado que obtuvimos, por aquí también ya le ensayé esta unidad de estado sólido y ya les puedo dar razón. Entonces les comento que este equipo sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos en este video. Primero que todo, que el equipo fácil de desarmar, únicamente tenemos que tener cuidado con lo de los tornillos, que no vamos a colocar uno más grande en las partes pequeñas porque podemos dañar la carcasa. Entonces, bueno, vamos con el almacenamiento de 2.5 pulgadas, le colocamos 4 TB y respondió bien. Entonces eso indica que podemos colocar ya sea disco duro o unidad de estado sólido de 4 TB o de 2 TB, de 1 TB también sirve, también funciona. En el almacenamiento del puerto M.2 colocamos 2 TB y lo reconoció normalmente, entonces eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo. Y también nos dimos cuenta que la unidad de estado sólido SATA también es compatible con este equipo, por tanto podríamos pensar también en adquirir este tipo de unidades de estado sólido porque son más económicas. Esta unidad de estado sólido pues ya la recomendaría de pronto para colocarla con el procesador A4, que es suficiente para que funcione pues con este equipo. Si ya tenemos el Ryzen 3 ya podríamos subirnos un poquito más ya con la NVMe para que funcione más rápidamente, y con el Ryzen 5, Ryzen 7 lógicamente que sí, y podemos colocar una unidad de estado sólido que sea rápida. Vamos en la parte de la memoria RAM. Aquí es muy importante tener presente de que yo coloqué 32 GB de memoria RAM, pero eso no indica que debemos colocarle a este equipo toda esa memoria RAM. Por ejemplo, si tenemos el procesador A4, entonces podríamos dejarla con las 4 GB de RAM, es suficiente. Si tenemos el Ryzen 3, podríamos optar de pronto colocarle hasta unas 8 GB de RAM, es decir, 4 GB que están integradas y 4 GB adicionales. Y con el Ryzen 5 si podemos subirnos un poquito más,
de pronto hasta 8 GB para que quede con 12. Yo creo que ahí sería suficiente. Y si ya tenemos el Ryzen 7, de pronto podremos colocarle una de 16 GB para que acompañe la de 4 GB para que quede con 20. Ahí sería suficiente. Y pues lógicamente que tenemos que tener en cuenta el chip de video. Pues si lo tenemos, entonces si podemos subirnos hasta ese valor de 20 GB sería bueno. Recuerden que yo hice todo esto más o menos como para mirar el soporte de este equipo, a ver hasta cuánto aguanta, pero ya depende pues de la necesidad y el presupuesto pues que tengamos para meterle a este equipo. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Y si les gusta este tipo de contenido, pues ya saben que se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me dejaran su comentario con respecto a este video, cómo les pareció todo lo que hicimos. Y si ustedes tienen este equipo, pues me pueden decir qué configuración de hardware tienen y qué tipo de programas corren, para qué colocaron el hardware que tienen puesto. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao. Y por acá ya traemos